Bueno, recién lo anunciábamos, vamos a recibir al ingeniero agrónomo Ricardo Reilly, delegado de la Asociación Rural en la Junta del Instituto Nacional de Carnes. Vamos a hablar del actual momento del negocio. Ayer consignatarios, más adelante vamos a hablar también en el programa del momento de los precios. 3.07 el novillo, 2.72 la vaca. Recién hablábamos del valor medio de la tonelada de carne vacuna. Para la última semana, $4.235. Ricardo, arranquemos por el momento del negocio, del mercado particularmente. ¿Qué lectura se hace de la relación precio de la hacienda, valor de la tonelada, mercado internacional? ¿Qué conclusión sacás de la foto actual del mercado? Buenos días. Buenos días, Martín. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia. La realidad, Martín, es que la ganadería está atravesando un momento de mucha incertidumbre, con preocupaciones que yo entiendo no son buenas para el correcto desarrollo del sector, pensando en el presente, pero también pensando en el futuro. Una es la situación de precios de ganado, que tú mencionabas, que como siempre responde a varios factores. Básicamente la demanda y oferta responden a factores en un país exportador que son de origen externo, pero hay otros componentes también internos que pesan mucho. Y lo cierto es que, como tú mencionabas, es que hace varias semanas que todos observamos que el precio del ganado gordo no copia la relación esa histórica del valor promedio de la tonelada exportada, que es la relación hacienda-exportación, que publica semanalmente el Instituto Nacional de Carne en su página. Y eso el productor lo tiene muy preocupado, a nosotros como productores y a nosotros también como delegados, porque hoy hablar de una diferencia de 30, 40 o 50 centavos, que es probablemente la brecha que podemos tener hoy, quizá un poco más o un poco menos, pero para muchos productores eso hoy puede significar la supervivencia de su negocio. Vemos además que el valor agregado... O sea, Ricardo, hoy deberíamos de tener un novillo en el entorno de $3.50, $3.60, si nos regimos exclusivamente por la relación valor de la tonelada de carne vacuna frente a lo que es el precio de la hacienda. Si lo tomamos con el novillo INAC podríamos hablar de algún valor superior, pero sabemos que ahí pueden estar incluidos lo que son los negocios puntuales de ganado terminado a grano, en fin, podrían haber otros negocios que distorsionen un poco el número, pero pienso que sí, que hablar de un novillo hoy a 3.40, 3.50 sería algo más que razonable, viendo lo que es la dinámica, no solo el precio, sino la dinámica exportadora del país. Uh-huh. Además lo estamos viendo, Martín, que lo que te decía, parte de todo este reflejo y de este análisis, el valor agregado industrial del novillo tipo, que también publica el Instituto Nacional de Carnes, está también en niveles récord, arriba de $400, con una participación del 28%, está también siendo de las brechas más grandes de los últimos tiempos. Claro. Dicho esto, también es cierto que hay una realidad internacional que muestra complejidades. A los precios, a la baja de precios de China, que todos conocemos, lo que es la guerra de Rusia y Ucrania, se le suma la situación de Israel, que incluso ha frenado también o retrasado la venida de rabinos a la región. Todo lo que son las exportaciones de Brasil, de Australia, de Argentina, que es un tema que es recurrente y que tú lo has compartido también a diario con la audiencia, con distintas entrevistas, con un valor del novillo a nivel mundial, que salvo en Estados Unidos, por razones internas de Estados Unidos, ha caído en el mundo. Y basta ver, por ejemplo, lo que son los precios del novillo en Australia, que está por debajo de $3, ¿no? Y cuando uno piensa que lo lógico sería que como productores, porque es lo que miramos hoy, estamos con una faena muy alta incluso. Sí, la semana pasada la más alta del año. La más alta del año, cuando uno piensa que lo lógico sería que como productores no se venda a estos precios, porque lo que estamos hablando, uno puede pensar, leyendo la realidad, que hay un margen para recibir un mejor precio, y la realidad es que el productor tampoco está en una situación de holgura, entonces eso no le permite retener los ganados por mucho tiempo, meterle kilos, se están pagando las cuentas de la sequía, la primavera no se ha terminado de instalar, en muchos casos todo esto lleva a algo que sabemos, que es tener que desplantarse de animales con menos kilos, que a su vez fueron más costosos, con un dólar que no recupera. Ricardo, y a propósito de ese dólar que no recupera, Ricardo, y a propósito de ese dólar que no recupera, desde la industria una de las cosas que se maneja como un elemento que incide también en la posibilidad de pagar un mejor precio del ganado es el tema dólar.
cómo impacta esto en la cuenta. La industria tiene 80% del costo de la industria es el ganado, pero hay un 20% de costos que están asociados sobre todo a costos en pesos. Y bueno, ya sabemos lo que ha estado ocurriendo con el dólar, más allá de que algo se movió en estos últimos días. ¿Eso cómo juega hoy en ese posible precio del 3.50, 3.60 para el novillo? El precio del dólar, Martín, no vamos a entrar a hablar de las afectaciones que tiene, pero digo, eso sin duda que pega a toda la cadena, pero no solo en el complejo de la carne, pega a todo el sector. En un país agroexportador como es Uruguay, pega en absolutamente todos los costos de todos. Entonces, eso sin duda es algo que padecemos todos los complejos agroindustriales, y es algo que evidentemente es parte de la situación y es parte del problema que está teniendo hoy el país en su totalidad. Ajá, pero es una razón de peso para que hoy esté con un desfasaje tan importante el valor de la tonelada, digamos, frente a lo que es el precio del novillo, ¿o no? Bueno, eso, Martín, habría que entrar a desglosar lo que son los gastos y lo que son los costos industriales. Digo, si entramos, me parece que si entramos en eso, como te reitero lo que te decía, en lo que son los costos, el tema del dólar sí, le pega a la industria, pero le pega a todo el país y nos está pegando a todos. Entonces me parece que esa no sería una explicación, puede ser uno de los factores de incidencia, pero obviamente que no es el único factor. Los factores son muchos y nos falta agregar otra cosa, que es estamos en una ventana también de faena de ganado de corral. Eso indirectamente siempre le ha pegado a lo que es el precio del ganado de pasto. Entonces, todos estos factores hoy también le están jugando en contra al productor a la hora de tener que posicionarse para negociar los precios. El novillo tipo, pero, Ricardo, reitero, el novillo tipo, ¿qué da hoy, Ricardo? ¿Da, digamos, una relación, digamos, un valor agregado industrial para la industria que está dentro del rango histórico o está por encima de lo histórico? No, yo te comentaba hoy, está en valores históricamente altos. Estamos hablando de arriba de $400, un 28%, que es lo que te comentaba. O sea, $400 Entonces, digo, eso, es lo que le estaría quedando, digamos, a la industria como disponible, digamos, para tener su margen y además cubrir todos los gastos. Los gastos y los costos, correctamente. Pero me parece, Martín, que digo, para redondear esto, observando los indicadores que proporciona INAC, los precios del ganado gordo, en resumen, hoy no están reflejando la realidad internacional, por más de todas las dificultades que es lo que estamos hablando ahora. Entonces, más cuando hacemos esa comparación de la relación hacienda-exportación, y dentro del contexto regional incluso, que es la consulta que nos hacen los productores constantemente, bueno, tampoco parece razonable que Uruguay tenga los peores valores de hacienda de la región. Sí, Paraguay hoy está por arriba de Uruguay, 3.20. Bueno, eso tampoco condice ni con la dinámica exportadora, ni con los volúmenes que se están exportando, ni con los precios de la tonelada exportada, ni con el tipo de producto que Uruguay exporta. Entonces, por eso digo, esa es la realidad que está hoy, que como te decía, bueno, responde a una cantidad de factores que son las que en definitiva después terminan incidiendo sobre el precio, ¿no? Ricardo, ¿incide también en esta situación o no, que fue un tema que se habló mucho? Me refiero a en lo que es la formación del precio, el hecho de la salida del mercado del grupo japonés NH que vendió su planta a BPU. ¿Es un tema que hoy incide o no? Bueno, yo no tengo ninguna duda, Martín, que en la medida, lo hemos hablado contigo, digo, y es parte bueno, un poco entrando, saltamos a otro tema, que es cuando hablamos de la posibilidad de concretarse lo que sería un negocio en el que una sola empresa pasara a representar la mitad de lo que es la capacidad de faena del país. Y ahora voy a lo de BPU, la situación actual. Eso que además sería un hecho sin precedentes en la historia del país. Habría que remontarse a lo que es, bueno, la época del frigorífico nacional. Y pasaríamos incluso a ser uno de los pocos países del mundo con economías abiertas, con economías libres, obviamente, con una concentración de tal magnitud en el complejo de la carne, ¿no? Por más que la concentración sea una tendencia mundial, si vemos los casos, por ejemplo, de Estados Unidos, que hay un mercado dominado por 4 empresas, la que tiene una mayor representación en ese mercado tiene un 40%, no llega al 40%, pero las restantes andan en el entorno del 20%, es decir, hay un equilibrio de fuerzas mayor a la hora de competir. Entonces,
El temor que tiene el productor, siendo un poco lo que tú decías, es cuando uno se puede, llegando a un nivel de concentración muy elevado, bueno, al tener mayores facilidades para controlar la demanda en un mercado chico como es el mercado Uruguay, bueno, se generen esas posiciones dominantes o de abuso de posiciones dominantes dentro del mercado, que por lo tanto se pase a tener un precio de ganado que sea estructuralmente por debajo de lo que son las referencias. Y yo no tengo ninguna duda, yendo a lo que tú mencionabas, que esta salida de BPU, que es un frigorífico importante, que no es que sale del mercado, pero sí implica que exista un actor importante, menos en lo que es la competencia por el precio. Bueno, esto lleva sin duda a una presión menor desde la demanda. Por lo tanto, yo creo que cuando uno imagina una posible situación de mayor concentración, yo creo que esto no va a ser sano tampoco para lo que es la formación de precios hacia el futuro. Estamos conversando con el ingeniero agrónomo Ricardo Reilly, delegado de INAC por la Asociación Rural. Ricardo, un tema, recuerdo, este tema no lo hablábamos al aire, pero la inquietud la recibí durante el Prado, que es el funcionamiento del sistema automático de tipificación. Me lo comentabas allí, lo que venía arrojando, digamos, como resultado esto, que ya hoy está funcionando en 10 plantas y en algunas semanas más va a operar en el resto de la industria. Hay novedades con respecto a lo que es el manual, digamos, de funcionamiento de esto y cómo va a ser el tema de la calificación de las reses a partir de lo que es este sistema automático. Bueno, saltamos a otro tema. Para aprovechar el tiempo. Bien. Lo primero, que es algo que en especial los delegados, los productores también veníamos pidiendo y reclamando que saliera rápido respecto a este tema. Es verdad, lo hablé contigo cuando esto recién estaba operativo y que hicimos una entrevista incluso allí un par de meses atrás. Bueno, algo que veníamos pidiendo es que saliera este manual de tipificación de las canales, que nos informaron ayer en la Junta que esta semana va a quedar colgado en el sitio del ganadero, en la página de INAC, el cual, por lo que hemos visto, es muy didáctico, es ilustrativo. Creo que es bueno que todos los productores accedan a él. Otro punto es que también en el sitio del ganadero, con el mismo usuario y con la misma clave del SNIC, cada productor va a tener la posibilidad de ingresar a su tropa. Todavía no van a estar las imágenes, pero el proceso, en el orden más adelante sí van a estar las imágenes, todavía no, pero sí va a estar la clasificación abierta de 10x2, es decir, que se va a poder evaluar la terminación y conformación abierta con los grados más, menos, igual, es decir, saber si un animal es A1 más, A2 igual, etcétera, así sucesivamente, lo cual entiendo que eso también va a dar más herramientas para ver el ganado que uno embarca, pero también para el momento de cerrar un negocio. Y haciendo un breve repaso, yo sé que el tiempo es corto, pero me gustaría hacer un breve repaso de lo que es esto, porque en realidad la implementación del SAC, que es el Sistema Automatizado de Tipificación, que llevó muchos años. No hay que olvidar que esto cumple con la segunda parte de aquel decreto que fija el drécil máximo, claro. Claro, el SAC es una tecnología que, en resumen, logra determinar de forma automatizada las características de las canales a través de un análisis de imágenes que le fueron precargadas, y luego termina definiendo la conformación y la tipificación a través de lo que son los escáneres. Siempre entendimos que con esta estandarización, todos los que, creo que esto fue por unanimidad, ¿no? En el momento que nos embarcamos en esto, yo ni siquiera estaba en la Junta de INAC, yo en aquel momento era presidente de la Asociación Rural. Entendemos que con esta estandarización en los criterios, en la tipificación de lo que son las carcasas, de las canales, de forma de llegar a medir la conformación y la terminación de los animales faenados de esta manera automatizada, se iban a eliminar discusiones, haciendo que, en definitiva, el negocio gane en valor, gane en transparencia, en confianza, y pienso que esa es parte de la finalidad. Pero eso no está ocurriendo, por lo que han expresado los actores de la cadena. Bueno, y lo que se está viendo es algo que anunciamos en aquella nota que hicimos contigo, que en aquel momento todavía estaba instalado en todas, pero estaba operativo en 4 plantas. Y es que las máquinas, de acuerdo a cómo fueron calibradas por los expertos, están clasificando las canales con menores grados de terminación y conformación. Es decir, se puede decir que en el promedio del rodeo nacional están arrojando un 20% menos de animales con terminación 2, que van a pasar a ser 1 más, y un 6% de animales de conformación C, que antes eran conformación A. Esto a nosotros no nos convencía. En su momento, como delegados de la producción,
planteamos la necesidad de hacer ajustes sobre la marcha, ya que en aquel momento solo se estaba utilizando, como te decía, en 4 plantas. Incluso evaluar la posibilidad de una recalibración del sistema, lo cual, bueno, se nos dijo que desde un principio que sería muy engorroso, que era inviable desde el punto de vista técnico y práctico, además de que, bueno, los expertos que habían realizado el trabajo estaban convencidos de estos resultados, lo cual también respetamos. Básicamente, reitero, lo que pretendíamos no era otra cosa que evitar que se generaran estas discusiones al respecto entre productores y industria. Si tú me preguntás, porque creo que ahora hay que mirar, porque yo creo que el sistema es bueno, y esto es bueno, y donde está implementado en otras partes del mundo ha cumplido con sus objetivos. Ahora, si me preguntás cómo proceder de aquí en más para darle cabida a todo esto, lo primero es que yo creo que el sistema, como te decía, es positivo en entender lo que queda, es dejar bien claro cuál es la situación de esta nueva realidad respecto a la tipificación y tomar estos parámetros como un punto de partida. Es decir, foja cero y hacer una partida hacia adelante. Ahora ya está operativo, de acá a fin de año va a estar operativo en todas las plantas. Por eso es que hay más quejas y hay más, quejas no es la palabra, hay más discusiones o más interrogantes al respecto, porque ahora sí está agarrando a los productores que de pronto le embarcaban a otras plantas o tenían convenios con otras plantas que no entraban dentro de este sistema y ahora les está arrojando esta tipificación. Lo que está claro es que cuando la tipificación se utilice como método para el pago, lo que no se puede hacer es tipificar una tropa con los estándares actuales y pretender liquidarla con un convenio o con un parámetro anterior, o con los parámetros anteriores, porque ahí lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar castigando al productor. Esas son las quejas que recibimos a diario, por más que sabemos que después algunos llegan a acuerdos, bueno, en fin. Es decir, el mismo novillo que hace 6 meses atrás calificaba para un negocio puntual, hoy tiene que calificar también, porque puede haber cambiado los parámetros, pero el novillo sigue siendo el mismo. Claro. Entonces, por eso digo, que si todos aceptamos la tipificación actual por buena, yo creo que, reitero, creo que el sistema es bueno, particularmente entiendo que la industria debe dar una señal clara, es decir, un mensaje que le deja al productor respecto a, bueno, qué es lo que pretendemos con esta nueva realidad y cómo van a ser los puntos de partida que mencionaba hoy. Reorganizar la escala, digamos, exactamente. Ahí está. Por poner un ejemplo, Martín, para redondear, si antes decíamos, por ejemplo, que el 80% del ganado era A2, bueno, de pronto los A1 y el A1 más tienen que ser tomados como punto de partida del rodeo nacional, porque eso, bueno, si no es que cambió, pero es decir, si es que lo automatizamos, lo estandarizamos. Yo no me gusta hablar de objetivo, porque esto no es objetivo, porque las máquinas la cargaron humanos, expertos, pero digo, no es objetivo. Quiero decir, sí es automatizado y estandarizado. Bueno, entonces lo que está claro es que si pretendemos que el sistema no fracase, no lo podemos transformar en un elemento de castigo para pagar menos, que además quiero pensar, y eso es así, que ese no es el objetivo que nadie tiene. Claro. Pero esas son las quejas que nosotros estamos recibiendo a diario. Y el temor del productor, ante todo lo que estamos mencionando, una situación compleja por otros factores, tiene ese temor de que encima un sistema que vino para quedarse, que va a estar instalado en la totalidad de las plantas, tiene ese temor de que se le transforme, en vez de en un sistema de beneficios, en un sistema de castigos. Eso no queremos que ocurra y por eso creo que tenemos que apelar al trabajo conjunto y a mirar hacia adelante. Ingeniero agrónomo Ricardo Reilly, delegado de la Asociación Rural en la Junta de INAC, muchas gracias y estaremos en contacto. Además, en estos días va a estar por China participando también de la feria allí en China, así que estaremos nuevamente en comunicación. Muchas gracias. Gracias, Martín. Saludos a la audiencia.